Las cámaras habían sido idea del abogado. No porque Gabriel Moretti desconfiara de la niñera que acababa de contratar, sino porque el miedo se había vuelto parte permanente de ser padre. Lily tenía apenas 2 años. Había nacido minutos después de su hermana gemela, Sofía, con un nervio dañado en la pierna derecha que le impedía caminar por sí sola. Gabriel controlaba empresas, puertos y hombres que jamás cuestionaban sus órdenes. Pero todo ese poder no le servía de nada para entender qué pasaba dentro de su propia casa mientras él estaba fuera. Entonces, una noche, abrió las cámaras de seguridad y vio a Emma arrodillada frente a Lily, con los brazos abiertos. La pequeña soltó la silla, dio un paso temblando, y luego otro. Gabriel se quedó mirando la pantalla, sin saber que no solo estaba viendo a su hija aprender a caminar. Estaba viendo a una desconocida devolverle la vida a su familia. La lluvia de primavera caía sobre Nueva York en finas cortinas plateadas, suavizando las luces alrededor de la mansión Moretti y convirtiendo el patio de mármol en un espejo bajo el cielo gris de la tarde. Detrás de las rejas de hierro de la mansión, todo parecía tranquilo, ordenado, intocable. Pero Gabriel Moretti sabía mejor que nadie lo fácil que puede mentir la apariencia. A sus 41 años, era el jefe de mafia más poderoso de la ciudad, alto, de hombros anchos, rasgos marcados, cabello oscuro peinado hacia atrás y una barba negra y corta que endurecía aún más su expresión. 3 años de viudez le habían dejado una contención permanente en el rostro, volviéndolo más callado, más frío, menos dispuesto a confiar en nadie fuera de su familia. Sus negocios se extendían por puertos marítimos, empresas de logística, hoteles de lujo y desarrollos inmobiliarios, obligándolo a reuniones desde el amanecer hasta pasada la medianoche. Sus hombres temían más sus silencios que las amenazas de otros líderes. Pero dentro de las paredes de su casa, Gabriel no era un jefe temido. Era simplemente un padre aterrado de que su hija menor nunca llegara a caminar. Sofía y Lily eran gemelas, ambas de 2 años. Pero habían llegado al mundo en circunstancias muy distintas. Sofía era sana y llena de vida. Una niña de ojos brillantes y rizos castaños claros que corría por la mansión como si cada pasillo le perteneciera. Reía fuerte, se trepaba a los muebles sin miedo y saludaba a cada empleado como si fueran viejos amigos. Lily era más pequeña, de piel pálida, cabello fino color castaño y grandes ojos color avellana que parecían estudiar cada habitación antes de entrar en ella. Había nacido prematura, y el daño en el nervio le había dejado débil la pierna derecha, obligándola a depender de un andador de entrenamiento o de un pequeño soporte. Los médicos le habían advertido a Gabriel que el progreso dependería de práctica diaria, paciencia y repetición. Pero los especialistas que había contratado trataban los ejercicios de Lily como citas clínicas, no como parte de su vida. Ella lloraba a menudo cuando extraños le tocaban la pierna, y Gabriel cargaba con la culpa de cada sesión fallida hasta su oficina. Podía dar una orden por teléfono y mover a cientos de hombres, millones de dólares, pero no podía convencer a su propia hija de dar un solo paso hacia él. Emma Brooks llegó a la mansión Moretti un lunes fresco por la mañana, con una maleta modesta y una carpeta con sus antecedentes laborales. Tenía 30 años, con textura llenita, ojos color marrón cálido, piel clara y un cabello rubio oscuro y grueso recogido en un moño práctico. Su rostro tenía una dulzura natural, aunque unas sombras leves bajo los ojos delataban años de preocupación y noches interrumpidas. Emma había sido maestra de preescolar, pero dejó su puesto cuando su madre enfermó gravemente y los gastos médicos empezaron a consumir los ahorros de la familia. Postuló al puesto de niñera porque ofrecía un sueldo estable y alojamiento, y jamás fingió que el trabajo estaba por debajo de ella. Durante la entrevista habló con calma, respondió cada pregunta sin adornos, y se volvió visiblemente más atenta cuando Gabriel mencionó a las gemelas. Él la contrató porque su historial mostraba experiencia en educación infantil, aunque le advirtió que sus funciones oficiales eran limpiar, cocinar y ayudar en la casa, no enseñar. Emma aceptó sin dudarlo. Pero en el instante en que Lily estiró los brazos hacia ella desde el andador, Gabriel notó cómo Emma, de forma natural, se agachó hasta la altura de la niña en lugar de quedarse de pie sobre ella. En pocos días, Emma aprendió los ritmos de la mansión. Sofía se despertaba temprano, pedía fruta antes del desayuno y odiaba que le cepillaran los rizos. Lily prefería las mañanas tranquilas, sujetando el andador mientras veía a su hermana correr por delante. Emma nunca las comparaba. Nunca elogiaba a Sofía de una forma que hiciera sentir a Lily menos.
Y nunca mostraba frustración cuando Lily se negaba a pararse. Cumplía con sus tareas domésticas con esmero, pero también observaba cómo Lily cambiaba el peso de su cuerpo, en qué pie confiaba, y qué movimientos le daban miedo. Gabriel veía muy poco de esto, porque salía antes del amanecer y casi siempre volvía cuando las niñas ya dormían. Su ausencia no era abandono, era necesidad, o al menos eso se decía a sí mismo mientras se sentaba en reuniones de Moretti Logistics y revisaba informes de seguridad de los puertos. Cada noche se detenía frente a la habitación de las gemelas, escuchaba su respiración antes de volver a su estudio. Quería creer que el dinero y la protección eran suficientes. Pero cada vez que veía los zapatitos sin usar de Lily en el estante de la habitación, recordaba que no lo eran. Una semana después de que Emma comenzara a trabajar en la mansión, el abogado de la familia, Jonathan Ale, le recomendó a Gabriel instalar cámaras de seguridad en las áreas comunes de la casa. Jonathan era un hombre delgado, de cabello plateado, cerca de los 60 años, conocido por hablar con cuidado y por anticipar los problemas antes de que se convirtieran en desastres públicos. Le explicó que las cámaras protegerían a las niñas, vigilarían al personal nuevo y evitarían acusaciones falsas contra la casa. A Gabriel no le gustaba la idea de convertir su hogar en otra propiedad vigilada, pero la seguridad de su hija pesaba más que su incomodidad. Colocaron cámaras en los pasillos, la sala de juegos, la cocina, la entrada de la habitación de las niñas y la sala principal, aunque nunca en dormitorios ni baños privados. Gabriel se dijo a sí mismo que solo revisaría las grabaciones si algo parecía extraño. La primera noche vio menos de 3 minutos y no notó nada fuera de lo común. La segunda, revisó brevemente y encontró a Emma doblando vestiditos mientras Sofía esparcía bloques de madera por la alfombra. Para la tercera noche, revisar las cámaras ya empezaba a sentirse innecesario. Esa noche, Gabriel se quedó solo en su oficina de Manhattan mucho después de terminar su última reunión. La ciudad brillaba al otro lado de los ventanales, pero apenas la notó mientras se aflojaba la corbata y abría la aplicación de seguridad en su laptop. Esperaba ver una sala vacía, o quizás a Emma limpiando después de que las niñas hubieran subido a dormir. En cambio, la transmisión en vivo mostraba a Emma arrodillada en el centro de la alfombra, el uniforme arrugado bajo sus rodillas. No estaba sacudiendo muebles ni recogiendo juguetes. A pocos metros frente a ella estaba Lily, sujetando su pequeño andador, mientras Sofía observaba cerca, sosteniendo un conejo de peluche marrón. Emma tomó con suavidad el conejo de manos de Sofía y lo puso en el suelo cerca de sus propias rodillas, lo bastante lejos como para que Lily no pudiera alcanzarlo sin moverse. Luego abrió los brazos y sonrió a la niña con una expresión tan paciente que Gabriel, sin darse cuenta, se acercó más a la pantalla. «No tienes que tener miedo», dijo Emma suavemente. «Solo muéstrale a Teddy lo valiente que eres». Lily miró el peluche, luego a Emma. Sus deditos apretaron el andador y el miedo cruzó su rostro mientras miraba hacia abajo, hacia su pierna débil. Sofía empezó a aplaudir con el entusiasmo despreocupado de una niña que creía que el éxito era inevitable. Emma no jaló a Lily hacia adelante, no contó en voz alta, ni la presionó cuando dudó. Simplemente se quedó donde estaba, con los brazos abiertos, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Poco a poco, Lily soltó una mano del andador, después la otra. Le temblaban tanto las rodillas que a Gabriel se le encogió el pecho. Por un segundo insoportable, pensó que su hija caería. Lily levantó el pie izquierdo y dio un paso inseguro. Luego arrastró el pie derecho, el más débil, y logró un segundo paso. Sofía chilló y aplaudió con más fuerza, pero Emma mantuvo su voz calmada, con miedo de que la emoción asustara a la niña. Lily dio un tercer paso, se tambaleó, y pareció a punto de buscar el andador con la mano detrás de ella. Emma susurró, «Lo estás haciendo mejor que ayer». Lily respiró temblorosa y dio un último paso antes de dejarse caer, sana y salva, en los brazos de Emma que la esperaban. Sofía se lanzó a abrazarlas a las dos, riendo como si su hermana hubiera cruzado una ciudad entera y no unos pocos metros de alfombra. En su oficina en silencio, Gabriel se quedó mirando la pantalla sin moverse. Se había perdido reuniones, traiciones, funerales y victorias sin dejar que la emoción tocara su rostro. Pero ahora se le nublaba la vista mientras repetía la grabación una y otra vez. 4 pasos. Por primera vez en su vida, Lily había caminado sola. Y el padre que creía saberlo todo dentro de su propia casa había descubierto ese momento a través de una cámara.
Gabriel Moretti repitió la grabación 3 veces esa noche antes de finalmente cerrar la laptop. Pero el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, veía las piernitas de Lily temblando por la alfombra de la sala, y a Emma arrodillada con paciencia, los brazos abiertos, sin apresurar, sin celebrar demasiado pronto, solo creyendo en una niña que casi había dejado de creer en sí misma. Al amanecer, ese recuerdo se había instalado en algún lugar profundo dentro de él, reemplazando un pedazo de la impotencia que cargaba desde el nacimiento prematuro de Lily. A la noche siguiente, después de otro día agotador de negociaciones entre la división naviera de Moretti y sus socios internacionales, Gabriel abrió la aplicación de seguridad casi por instinto. Lo que había comenzado como una precaución sugerida por su abogado se convirtió, sin que él lo notara, en la parte del día que más esperaba. Por primera vez en años, el empresario más temido del mundo se encontraba apurando reuniones, no porque otro imperio reclamara su atención, sino porque 2 niñas pequeñas y una niñera silenciosa lo esperaban del otro lado de una pantalla. Con el paso de los días, Gabriel dejó de ver solo unos minutos de grabación y empezó a revisar tardes completas. Pronto entendió que los primeros pasos de Lily nunca habían sido un milagro ni un accidente. Emma había estado construyendo, en silencio, una rutina cuidadosamente estructurada, sin pedir elogios ni permiso. Cada mañana, después del desayuno, una vez limpia la habitación y esparcidos otra vez por la sala de juegos los infinitos juguetes de Sofía, Emma convertía juegos comunes en sesiones suaves de fisioterapia. En lugar de pedirle a Lily que hiciera ejercicio, invitaba a las 2 hermanas a imaginar que eran marineras cruzando un barco que se mecía. Los cojines blandos se volvían pequeñas islas flotando en un océano imaginario, mientras círculos de colores pegados al piso se convertían en refugios donde ningún pirata podía alcanzarlas. Sofía reía saltando de una marca a otra con total confianza, y Lily, decidida a no quedarse atrás, iba cambiando el peso de un pie a otro, tomando las manos de Emma solo cuando era absolutamente necesario. Emma jamás corregía a Lily con lenguaje médico ni de rehabilitación. Simplemente sonreía, convertía cada desafío en un cuento, y de alguna manera lograba que la niña sintiera que estaba jugando, no trabajando. Por las tardes, después del almuerzo y una siesta corta, Emma introducía otro tipo de ejercicio. Movía sillas livianas hasta el solarium, donde ventanales enormes daban a los jardines floridos de la mansión. La habitación se llenaba de luz natural, más cálida y menos intimidante que las clínicas de rehabilitación que Lily siempre había odiado. Emma animaba a Lily a pararse junto a una de las sillas, usando el respaldo solo para mantener el equilibrio, mientras Sofía hacía de asistente entusiasta. Sofía contaba cada segundo en voz alta, con total seriedad, inventando a veces números imposibles que hacían reír a Lily justo cuando debía recordar que tenía que quedarse de pie. Cada vez que la pierna débil de Lily temblaba demasiado, Emma la ayudaba con suavidad a volver a sentarse, en lugar de insistir en que siguiera intentándolo. Gabriel notó que Emma nunca medía el éxito por cuánto tiempo Lily lograba mantenerse de pie. Lo medía por si la niña todavía quería intentarlo al día siguiente. Mirando a través de la cámara, Gabriel fue entendiendo poco a poco algo que ninguno de los especialistas parecía haber comprendido. Los niños no se vuelven valientes porque los adultos exigen valentía. Se vuelven valientes porque alguien los hace sentir lo bastante seguros como para poder fallar. Las noches traían la aventura favorita de las gemelas. Emma escondía un osito de peluche marrón en algún rincón del primer piso antes de anunciar que el osito se había perdido y que necesitaba a 2 hermanas valientes que lo rescataran antes de dormir. El juego cambiaba cada noche para que el recorrido siguiera siendo emocionante. A veces el osito esperaba bajo un sillón de lectura en la biblioteca, a veces junto a la chimenea, y a veces detrás de las macetas del pasillo. Sofía corría por delante con una emoción imparable, pero Emma le pedía en voz baja que fuera más despacio y que fuera compañera de exploración de Lily, en lugar de terminar la misión sola. Juntas, las hermanas revisaban cada habitación, tomadas de la mano cuando podían, mientras Lily se retaba a dar unos pasos más sin apoyo hacia cada pista. Cada descubrimiento terminaba con Sofía envolviendo al osito en una manta, dramáticamente, mientras Lily lo abrazaba como si de verdad hubiera completado un rescate heroico. Gabriel vio decenas de grabaciones de esas noches y comprendió que Emma había logrado algo que ningún expediente médico podía registrar. Había quitado el miedo de la terapia y lo había reemplazado con alegría. Hubo tropiezos, por supuesto, porque el progreso real nunca sigue una línea recta.
Algunas mañanas Lily se negaba a pararse. Otros días perdía el equilibrio después de 1 o 2 pasos y estallaba en llanto frustrado, convencida de que estaba decepcionando a todos. Cada vez que tropezaba, Gabriel se acercaba instintivamente a la pantalla, esperando que Emma la animara a intentarlo de nuevo de inmediato, como habían hecho todos los terapeutas anteriores. En cambio, Emma simplemente se arrodillaba a su lado hasta que sus miradas se encontraban, le apartaba un mechón suelto de cabello castaño del rostro, y sonreía con la misma calidez tranquila que nunca parecía forzada. «Lo hiciste mejor que ayer», le susurraba cada vez, sin importar si Lily había caminado 5 pasos o solo 1. Esas palabras simples confundieron a Gabriel al principio, porque no siempre eran literalmente ciertas. Después entendió. Emma no estaba comparando a Lily con números. La estaba comparando con el coraje que había mostrado el día anterior. Poco a poco, Lily dejó de llorar después de las caídas. En cambio, se sacudía el vestidito, aceptaba la mano de Emma solo el tiempo justo para ponerse de pie, y buscaba con ansias otra oportunidad para seguir intentando. Los cambios que Emma trajo se extendieron mucho más allá de la rehabilitación de Lily. Gabriel notó que el desayuno había pasado de ser una comida apurada, preparada por personal de cocina que rotaba, a platos coloridos diseñados especialmente para niñas en crecimiento. Cada mañana aparecía fruta fresca junto a avena casera, tortillas de verduras y pan integral hecho en casa, que hasta Sofía, famosa por rechazar las verduras, devoraba encantada porque Emma cortaba las zanahorias en forma de flores y los pepinos en caritas sonrientes. Margaret Doyle, la jefa de cocina de la mansión desde hacía años, una mujer robusta de poco más de 60 años, con el cabello plateado recogido bajo una gorra blanca impecable y décadas de experiencia sirviendo a familias adineradas. Al principio cuestionó por qué una niñera opinaba dentro de su cocina. Pero, después de ver a las 2 niñas terminar comidas que antes ignoraban, Margaret empezó a pedirle ideas a Emma en lugar de defender sus viejas costumbres. Gabriel sonrió la noche en que notó que incluso el personal de cocina reía con más frecuencia. Emma también reorganizó la sala de juegos de las niñas, sin reemplazar sus costosos juguetes. Simplemente observó qué estantes podía alcanzar Lily con seguridad, bajó los objetos más pesados, abrió caminos más amplios para el andador, y ordenó libros y rompecabezas en rincones acogedores en lugar de montones abrumadores. Lo que antes parecía una sala de exhibición perfectamente decorada se convirtió poco a poco en un lugar donde las niñas de verdad querían pasar sus tardes. Sofía inventaba juegos con más frecuencia, Lily exploraba con confianza creciente, y hasta el personal de limpieza reconocía que su trabajo se sentía más liviano, porque ahora las risas resonaban en pasillos que durante mucho tiempo solo conocieron silencio y pasos pulidos. La mansión, por fuera, parecía la misma de siempre, pero por dentro ya no se sentía como un edificio de lujo conservado en memoria de la difunta esposa de Gabriel. Poco a poco, volvía a ser un hogar. Sin admitírselo a nadie, la propia rutina de Gabriel también empezó a cambiar. Las reuniones que antes se extendían hasta tarde en la noche se acortaban siempre que era posible. Delegaba responsabilidades que antes habría insistido en manejar personalmente, sorprendiendo a ejecutivos acostumbrados a su horario implacable. Más de una vez, su equipo de seguridad notó que el jefe pedía salir más temprano de las oficinas centrales, sin dar explicaciones. Ellos asumieron que había otra emergencia de negocios, sin imaginar jamás que el temido cabeza de la familia Moretti volvía apurado a casa solo para quedar separado, en silencio, frente a la puerta de la sala de juegos. Escondido de la vista, Gabriel observaba a menudo a Sofía persiguiendo a un osito de peluche por la habitación, mientras Lily la seguía con pasos cada vez más firmes, y Emma reía suavemente junto a ellas, sin saber que se había convertido en la razón por la que la mansión más fría de Nueva York se llenaba de nuevo, lentamente, de calidez. Durante casi 2 semanas, la parte favorita del día de Gabriel Moretti ya no era firmar contratos ni cerrar negociaciones imposibles. Era el trayecto de vuelta a casa antes del atardecer, cuando el horizonte de Manhattan desaparecía lentamente detrás de él y aparecían a la vista las enormes rejas de hierro de la propiedad Moretti. Sus ejecutivos notaron, en silencio, que el hombre que antes agendaba reuniones hasta la medianoche ahora rechazaba citas después de las 6 de la tarde, siempre que las circunstancias lo permitían. Ninguno de ellos cuestionó el cambio. Todos asumieron que el jefe de la familia Moretti estaba planeando otra expansión de negocios. Solo Gabriel conocía la verdad. Corría a casa, no por otro imperio,
sino porque quería presenciar momentos que ninguna cámara de seguridad podía capturar del todo. Ver las grabaciones le había mostrado el progreso de su hija, pero también le había recordado cuántos recuerdos irreemplazables casi había perdido, viviendo casi por completo entre salas de juntas y vehículos blindados. Una tarde suave de primavera, una conferencia internacional terminó varias horas antes de lo previsto, después de que los socios visitantes pospusieran el resto de la agenda para la semana siguiente. Gabriel rechazó una invitación a cenar con varios inversionistas, subió a su sedán negro y le indicó a su chofer que fuera directo a casa. El convoy de seguridad cruzó en silencio las rejas de la propiedad poco antes de las 5 de la tarde, una hora en la que normalmente todavía estaría sentado frente a mesas de conferencias pulidas. Entró a la mansión sin anunciar su llegada, quitándose el saco mientras cruzaba el vestíbulo de mármol. La casa se sentía distinta ahora, muy distinta a como se sentía apenas un mes antes. En algún lugar del piso de arriba, la risa de Sofía se escuchaba por los pasillos, seguida de la voz suave de Emma y el chillido emocionado de Lily. La residencia, antes silenciosa, ya no sonaba como un museo que conservaba recuerdos de años más felices. Sonaba a que ahí de verdad vivían niñas. En lugar de dirigirse a su estudio, Gabriel siguió las voces familiares hasta el solarium que daba a los jardines. Se detuvo justo afuera de la puerta abierta, sin hacer ruido. Emma estaba de pie, a varios pasos de Lily, con las manos entrelazadas frente a ella en lugar de estirarlas para ayudar. La luz de la tarde entraba por los ventanales altos, envolviendo a la pequeña en un resplandor dorado mientras se mantenía de pie, sin su andador. Sofía, incapaz de contenerse, saltaba junto a Emma con los puños cerrados bajo la barbilla, esforzándose por quedarse callada porque Emma le había explicado que los gritos de alegría a veces hacían que Lily perdiera la concentración. Gabriel contuvo la respiración. Lily miró hacia Emma, luego hacia sus propios pies, antes de dar un paso cuidadoso hacia adelante. Vino otro paso, luego otro, cada uno un poco más firme que el anterior. Gabriel empezó a contar por lo bajo, sin darse cuenta. 4. 5. 6. El corazón le latía con más fuerza a cada movimiento. 7. 8. 9. Entonces, con una risa feliz que resonó por toda la habitación, Lily dio un 10º paso y se lanzó al abrazo que Emma le tenía preparado. Emma rodeó a la niña con ambos brazos y rió suavemente mientras Sofía corría a sumarse al abrazo. No hubo celebraciones dramáticas, ni aplausos pensados para que los adultos admiraran. Solo 3 figuras felices, compartiendo una victoria silenciosa bajo el sol de la tarde. Gabriel se quedó paralizado en la puerta durante varios segundos antes de finalmente entrar a la habitación. El sonido de sus zapatos pulidos contra el piso de madera hizo que las 3 voltearan hacia él. Sofía corrió de inmediato hacia su padre, anunciando orgullosa que Lily se había convertido en la exploradora más veloz de toda la mansión. Lily sonrió, tímida, desde los brazos de Emma, antes de estirar una manita hacia Gabriel. Emma bajó con suavidad a la niña hasta el piso, y Gabriel se arrodilló para abrazar a sus 2 hijas. Su expresión, siempre controlada, no pudo esconder la emoción que se le juntaba en los ojos. Había visto el progreso a través de cámaras, noche tras noche, pero verlo con sus propios ojos tenía un peso que ninguna grabación podría reproducir jamás. Después de que llevaran a las gemelas a lavarse las manos antes de la cena, Gabriel se quedó de pie en el solarium en silencio, mientras Emma recogía algunos juguetes esparcidos por el piso. Por un momento, ninguno de los dos habló. Finalmente, Gabriel rompió el silencio con una pregunta que había estado creciendo dentro de él desde que entró a la habitación. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó en voz baja. Lily ha mejorado tanto, y nunca dijiste una palabra. Emma levantó la vista de los bloques de madera que había juntado, sus ojos color marrón cálido reflejando la luz de la tarde que se apagaba. En lugar de sorprenderse o ponerse a la defensiva, sonrió con la misma calma sincera que Gabriel había aprendido a reconocer durante las últimas semanas. Algunos momentos, respondió con suavidad, no le pertenecen a nadie más. Gabriel frunció levemente el ceño. No porque estuviera en desacuerdo, sino porque nunca había esperado una respuesta así. Emma continuó, con delicadeza, explicando que cada nuevo logro significaba más cuando Gabriel lo vivía por sí mismo, en lugar de enterarse de segunda mano. Ella quería que el progreso de Lily se convirtiera en recuerdos que compartieran juntos,
no en informes que se entregan como reportes. La simpleza de su explicación inquietó a Gabriel más de lo que podría haberlo hecho cualquier discurso elaborado. Él había pasado años rodeado de personas ansiosas por demostrar su valor, reclamando crédito por cada éxito con la esperanza de ganar ascensos, contratos o mejores sueldos. Emma había hecho exactamente lo contrario. Había escondido la evidencia de su propio trabajo para que un padre pudiera vivir, por sí mismo, el asombro de descubrir el crecimiento de su hija. Esa comprensión despertó en Gabriel algo que no sentía hacía años, admiración genuina, sin relación con el poder, el dinero o la influencia. Ahora, con curiosidad por la mujer que había transformado su casa en silencio, la invitó a sentarse unos minutos en la terraza que daba a los jardines, mientras las niñas se preparaban para la cena. Fue la primera conversación personal que compartieron sin hablar de horarios de la casa ni de la rutina diaria de las gemelas. Mientras conversaban, Gabriel fue conociendo pedazos de la vida de Emma que nunca aparecieron en el expediente laboral que guardaba en su oficina. Emma le contó que, antes de ser niñera, había pasado varios años enseñando en preescolar. Le encantaba ver a niños tímidos ganar confianza poco a poco, celebrando pequeñas victorias que la mayoría de los adultos pasaba por alto. Sus alumnos la llamaban la señorita Emma la Valiente, porque siempre animaba a los niños asustados a intentarlo una vez más, en lugar de rendirse después de un fracaso. Todo cambió cuando a su madre le diagnosticaron una enfermedad crónica grave que requería tratamiento costoso. Las cuentas médicas se acumularon más rápido de lo que un sueldo de maestra podía cubrir. Emma renunció a la profesión que amaba, no porque quisiera una vida distinta, sino porque cuidar a su familia exigía un sacrificio inmediato. Mientras hablaba, no había ni una gota de amargura en su voz. Solo una aceptación tranquila, como si el amor hubiera hecho que cada decisión difícil se sintiera inevitable. Entonces Gabriel descubrió algo que lo sorprendió todavía más. Aunque trabajaba tiempo completo dentro de la mansión Moretti, Emma nunca había abandonado su sueño de volver a la educación. Varias noches por semana, después de que las gemelas se dormían y la casa quedaba en silencio, tomaba cursos de certificación en línea, especializados en desarrollo infantil temprano y educación especial pediátrica. Tenía la esperanza de recuperar algún día las credenciales que había perdido cuando la vida la obligó a alejarse del salón de clases. Cada sueldo que recibía de la familia Moretti lo enviaba casi por completo a su ciudad natal, donde pagaba los medicamentos, la terapia y el cuidado diario de su madre. Emma se quedaba solo con lo necesario para sus gastos personales y nunca mencionaba su situación, porque creía que todos en la mansión cargaban con problemas invisibles para los demás. Gabriel escuchó sin interrumpir, sintiendo una vergüenza creciente al darse cuenta de que había supuesto que ella aceptó el puesto solo porque necesitaba trabajo. Nunca imaginó que, en silencio, había seguido persiguiendo un futuro dedicado a ayudar a los niños. Mientras la luz de la tarde se apagaba lentamente sobre los jardines, Gabriel vio a Emma disculparse para ir a preparar a las gemelas para la cena, desapareciendo de vuelta en la mansión con la misma gracia discreta de siempre. Él se quedó sentado en la terraza mucho después de que ella se fuera, pensando en todo lo que había aprendido en una sola conversación. Hasta esa tarde, había creído que Emma Brooks era una niñera inusualmente amable y capaz, cuya paciencia había cambiado la vida de sus hijas. Ahora entendía que esa descripción apenas rozaba la superficie. De pie, en la quietud de su propiedad, Gabriel comprendió por primera vez que la mujer que cuidaba a sus hijas no era simplemente alguien que había contratado para limpiar su casa. Era una maestra con un don, que había sacrificado sus propios sueños por su familia, y que, aún así, seguía dándole esperanza a todos a su alrededor sin pedir nada a cambio. Pasó casi un año entero sin que nadie lo notara, bajo el ritmo suave que Emma Brooks había tejido en silencio dentro del hogar Moretti. La primavera volvió a Nueva York con árboles en flor a lo largo del largo camino de entrada de la propiedad, y la luz del sol volvió a caer sobre los jardines donde Sofía y Lily ahora pasaban casi todas las tardes juntas. Aunque la mansión seguía siendo una de las residencias privadas más protegidas de la ciudad, su ambiente había cambiado tanto que incluso los empleados de más antigüedad comentaban lo distinto que se sentía, comparado con el edificio silencioso al que antes servían. Las risas viajaban por pasillos donde antes el mármol pulido solo devolvía el eco de pasos, y Gabriel Moretti se descubría sonriendo más de lo que él mismo notaba. El tercer cumpleaños que se acercaba para sus hijas gemelas era mucho más que otra celebración familiar.
Para Gabriel, marcaba un año más en el que su difunta esposa no había estado presente para verlo. Otro recordatorio de todo lo que la vida le había arrebatado. Pero, por primera vez desde su muerte, la expectativa por ese día traía más esperanza que tristeza. En lugar de organizar uno de esos eventos extravagantes que se esperaban de la familia Moretti, Gabriel insistió en algo mucho más pequeño. Quería que la celebración le perteneciera a Sofía y a Lily, no a fotógrafos de periódicos ni a socios de negocios influyentes. El salón de baile de la mansión se transformó en una alegre reunión infantil, decorado con flores rosa pastel, globos suaves, mariposas de papel hechas a mano y largas mesas llenas de postres caseros sencillos junto a elegantes pastelería, de la mejor repostería de la ciudad. Emma había ayudado a las gemelas a hacer dibujos coloridos de cumpleaños que ahora colgaban con orgullo junto a cuadros costosos, y de alguna manera esos dibujos infantiles hechos con crayones se convirtieron en la decoración que Gabriel más atesoraba. Solo asistieron familiares cercanos, empleados de confianza y un puñado de viejos amigos de la familia. Nadie habló de negocios. Nadie mencionó el imperio Moretti. Por una tarde, Gabriel estaba decidido a ser, simplemente, un padre celebrando la vida de sus hijas. Durante toda la mañana, Sofía corrió por las habitaciones decoradas con un vestido de fiesta rosa pálido que parecía incapaz de frenar su energía infinita. Presentó orgullosa a cada invitado a sus juguetes favoritos y anunció una y otra vez que ella y Lily ya eran muy grandes. Lily usaba un vestido casi idéntico, aunque se movía con más cuidado. Su confianza había crecido enormemente en los últimos meses. Todavía se apoyaba en los muebles de vez en cuando se cansaba, pero cada día había sumado una pequeña victoria más a la colección que Emma había construido con paciencia, a través del amor, y no de la presión. Al verlas juntas, ningún extraño hubiera podido imaginar lo incierto que alguna vez pareció el futuro de Lily. Gabriel las observaba desde el otro lado del salón con gratitud silenciosa, comprendiendo que sus mejores recuerdos ya no tenían que ver con negociaciones exitosas ni con negocios en expansión. Ahora se medían por cada paso adicional que su hija menor podía dar. Mientras la celebración de la tarde continuaba, Emma se movía con naturalidad entre los niños y los invitados, asegurándose de que todos se sintieran cómodos, sin llamar nunca la atención sobre sí misma. Su vestido azul suave era modesto y sencillo comparado con la ropa formal de muchos visitantes. Pero la calidez de su sonrisa hacía imposible no notar su presencia. En un momento, se dio cuenta de que Lily estiraba la mano hacia el andador familiar que todavía estaba apoyado contra la pared, más por costumbre que por necesidad. Emma se acercó sin decir nada y, con suavidad, empujó el andador varios metros más lejos, dejándolo detrás de un sillón cercano, fuera de la vista. No anunció su decisión ni animó a Lily con grandes discursos. Simplemente confió en la niña que había trabajado tan duro durante un año entero. Luego Emma dio un paso atrás, cruzó las manos frente a ella y esperó en silencio mientras la fiesta seguía a su alrededor. Unos momentos después, las pesadas puertas de entrada se abrieron y Gabriel entró al salón, después de saludar brevemente a varios familiares que llegaban tarde desde el aeropuerto. Las conversaciones se detuvieron solo un instante antes de continuar. Pero Lily notó a su padre de inmediato. Sus brillantes ojos color avellana se abrieron de emoción al verlo quitarse el saco y sonreír en su dirección. Sin darse cuenta de lo que hacía, soltó el borde de la silla a la que apenas se sostenía. Emma vio el movimiento, pero se quedó perfectamente quieta. Sofía también lo notó, y miró instintivamente hacia Emma, que respondió solo con el más leve gesto de aprobación. Gabriel, sin saber que algo extraordinario estaba por suceder, comenzó a caminar hacia sus hijas con la confianza relajada de un padre que solo espera abrazos de cumpleaños. Entonces vio a Lily de pie, completamente sola. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Gabriel se detuvo a varios pasos de distancia, con miedo de que incluso hablar pudiera romper el frágil valor que se reunía dentro de su hija. Lily miró brevemente hacia sus propios pies, y luego de nuevo hacia su padre. En lugar de buscar la silla detrás de ella, levantó un pequeño pie y dio un paso hacia adelante. Después vino otro paso, y otro, cada uno más firme que el anterior. Las conversaciones bulliciosas del salón fueron apagándose lentamente en silencio, mientras cada empleado, invitado y familiar comprendía lo que estaba presenciando. Sofía ya no pudo contenerse. Aplaudió con pura felicidad y gritó: «Tú puedes, Lily». Su voz alegre resonó por toda la habitación,
Pero, a diferencia de meses atrás, ya no asustaba a su hermana. Lily solo sonrió y siguió caminando. Emma se quedó varios pasos atrás de la pequeña, sin ofrecerle apoyo físico. Sus manos nunca se estiraron hacia adelante, y su voz nunca interrumpió el momento. Ella entendía, mejor que nadie, que Lily ya no necesitaba a alguien que la guiara. Solo necesitaba la libertad de creer que podía terminar el camino sola. Gabriel se dejó caer lentamente sobre una rodilla, sus hombros anchos temblando a pesar de todo intento de mantener la compostura. El temido jefe de la familia Moretti, un hombre que había enfrentado a rivales armados y negociaciones imposibles sin pestañear, ahora era incapaz de calmar su propia respiración. Abrió los dos brazos, exactamente como Emma lo había hecho tantas veces antes, invitando en silencio a su hija a completar sola los últimos pasos. Lily siguió caminando. Cada paso cuidadoso se fundía con el siguiente, hasta que la distancia entre padre e hija desapareció por completo. Entonces, con una risa feliz que llenó el salón de baile, Lily se tropezó hacia adelante y cayó en los brazos que la esperaban. Gabriel la atrapó al instante, levantándola con fuerza contra su pecho, como si tuviera miedo de que el momento pudiera desvanecerse si aflojaba el abrazo. A su alrededor, el aplauso estalló desde cada rincón de la sala. Varias empleadas de mucho tiempo se secaron lágrimas de las mejillas, recordando a la niñita asustada que alguna vez se negó a soltar su andador. Incluso miembros del equipo de seguridad de Gabriel, hombres a los que rara vez conmovía nada después de años protegiendo a una de las familias más peligrosas de Nueva York, apartaron la mirada, en silencio, para esconder sus propios ojos húmedos. Lily acababa de caminar toda la distancia hasta su padre sin tocar un andador, una silla, ni la mano de nadie más. Era la primera vez en su vida que lo hacía completamente sola. Gabriel hundió el rostro brevemente en el cabello de Lily antes de finalmente levantar la vista. Las lágrimas corrían libres por su cara, y por primera vez desde el funeral de su esposa, no hizo ningún intento de ocultarlas ante nadie. Su mirada encontró lentamente a Emma, que seguía de pie cerca del borde del salón, con la misma sonrisa dulce que había mantenido durante todo el año. Ella no se adelantó a recibir felicitaciones ni intentó explicar todo lo que había hecho para lograr ese momento. Simplemente miraba a un padre abrazando a su hija, contenta con quedarse tranquila, en segundo plano. En ese instante, Gabriel comprendió con total certeza que, aunque él había pagado por médicos, terapeutas y cada recurso que el dinero podía comprar, ninguna de esas cosas había creado el milagro que ahora tenía entre sus brazos. La persona que había reconstruido, paso a paso, con paciencia, la confianza de Lily, era la mujer que observaba en silencio desde el otro lado del salón, mirando a su vez a Gabriel con los ojos llenos de lágrimas. Gabriel supo que el regalo más grande que había recibido jamás la familia Moretti nunca se había comprado con riqueza ni con poder. Había llegado el día en que una niñera de corazón gentil cruzó las puertas de la mansión sin traer nada más que compasión, paciencia y una fe inquebrantable en una niña que finalmente había encontrado el valor de caminar hacia los brazos de su padre. Mucho después de que apagaran las velas del cumpleaños y los últimos invitados se marcharan en silencio, la mansión Moretti se instaló en una paz poco familiar. Las decoraciones seguían colgando del techo del salón. La risa de las niñas parecía quedar flotando en cada pasillo. Y las diminutas huellas que Lily había dejado sobre el piso de madera pulida significaban más para Gabriel Moretti que cualquier logro que su imperio hubiera celebrado jamás. Sofía y Lily se habían quedado dormidas juntas en su habitación, agotadas después del día más feliz de sus cortas vidas, mientras el personal de la casa limpiaba en silencio, sonriendo cada vez que recordaban a Lily caminando decidida hacia los brazos de su padre. Gabriel se quedó de pie, solo, varios minutos afuera del cuarto de sus hijas, observándolas dormir, antes de girar hacia su estudio. Había una conversación que había postergado demasiado tiempo, y sabía que no podía esperar ni un día más. Emma Brooks entró al estudio unos minutos después, todavía con el mismo vestido azul suave de la celebración. Sus mejillas seguían un poco sonrojadas después de pasar la noche persiguiendo niñas emocionadas por la mansión, y algunos mechones de cabello rubio oscuro se habían escapado del sencillo moño que siempre usaba para trabajar. Parecía insegura sobre por qué Gabriel la había llamado tan tarde, suponiendo quizás que quería hablar del notable progreso de Lily o de los planes para las semanas siguientes. En cambio, Gabriel cerró las pesadas puertas de madera detrás de ella y señaló el par de sillones de cuero junto a la chimenea.
en lugar del escritorio formal donde normalmente se hablaba de negocios. La habitación en sí reflejaba la vida que había llevado antes de que Emma llegara. Estantes llenos de documentos legales, en lugar de fotos familiares. Muebles de caoba oscura, elegidos por dignidad y no por comodidad. Y paredes cubiertas de mapas de rutas de embarque que se extendían por todo el mundo. Aún así, incluso esa habitación se sentía distinta ahora, porque más allá de sus puertas cerradas dormían dos niñas cuyas risas habían llegado, poco a poco, a cada rincón olvidado de la casa. Por unos momentos, Gabriel simplemente observó a la mujer sentada frente a él. Había entrado a su casa como empleada, pero cada recuerdo del último año le recordaba que ninguna descripción de puesto podía explicar en lo que realmente se había convertido. Finalmente, le hizo la pregunta que había guardado en el corazón, en silencio, desde la tarde en que ella le contó por primera vez sobre dejar su carrera de maestra. Si el dinero ya no fuera algo de que preocuparte, dijo con suavidad, ¿qué querrías hacer con tu vida? Emma pareció sorprendida por la pregunta. Bajó la mirada por un instante, como buscando permiso para hablar con total honestidad, antes de responder con la misma sinceridad tranquila que siempre la había definido. Explicó que no soñaba con lujos, viajes caros ni reconocimiento. Solo quería terminar su certificación en educación especial, volver a la profesión que amaba, algún día. Abrir un centro donde niños con discapacidades del desarrollo y físicas pudieran recibir terapia, sin importar si sus familias podían costear tratamientos caros. Habló de padres que lloraban porque no tenían acceso a una atención adecuada, de niños cuyo potencial quedaba oculto simplemente porque nadie tenía la paciencia suficiente para ayudarlos a descubrirlo, y de su esperanza de que ninguna familia volviera a sentirse tan impotente como se sintió alguna vez la de Lily. Mientras hablaba, Gabriel se dio cuenta de que ella nunca había dejado de ser maestra. Simplemente había seguido enseñando donde quiera que la vida la llevara. El silencio llenó el estudio cuando Emma terminó de hablar. Gabriel se levantó de su silla y caminó despacio hacia los grandes ventanales que daban a los jardines iluminados por la luna, donde Lily había dado tantos primeros pasos inciertos. Comprendió algo que años de éxito en los negocios nunca le habían enseñado. El dinero se multiplica cuando se invierte con sabiduría, pero la bondad solo se multiplica cuando alguien elige compartirla. Al girarse hacia Emma, tomó una decisión sin dudar. Le dijo que, desde ese momento, la familia Moretti financiaría todos los cursos que le faltaran para recuperar su certificación profesional. Ella nunca más tendría que elegir entre cuidar a alguien que amaba y perseguir el llamado que le daba sentido a su vida. Luego le reveló una segunda promesa. Uno de los edificios comerciales vacíos que la familia Moretti tenía en Manhattan sería completamente renovado y transferido a su nombre como un centro de terapia para niños, bajo su dirección. Finalmente, Gabriel anunció la visión que había tomado forma en su mente mientras veía a Lily abrazarlo esa misma tarde. Se crearía la Fundación Infantil Moretti, para brindar rehabilitación, equipos de terapia y ayuda económica a niños con discapacidades de movilidad en toda Nueva York. Emma intentó hablar, pero la emoción se le atoró en la garganta antes de que las palabras pudieran salir. Por primera vez desde que llegó a la mansión, entendió que alguien creía en sus sueños con la misma certeza absoluta con la que ella siempre había creído en los primeros pasos de Lily. El año siguiente se convirtió en uno de transformación extraordinaria. Los equipos de construcción trabajaron sin descanso para convertir el viejo edificio de los Moretti en un centro de rehabilitación luminoso y acogedor, lleno de luz de sol en lugar de pasillos fríos de hospital. Se sumaron especialistas en terapia pediátrica, rehabilitación ocupacional y educación del desarrollo, muchos de ellos inspirados por la misión de la Fundación, tratar a cada niño con dignidad, en lugar de verlo solo como un caso médico. Emma terminó su certificación con resultados sobresalientes, mientras seguía cuidando a Sofía y Lily, estudiando hasta tarde muchas noches después de que las niñas se dormían. Su determinación inspiraba a todos a su alrededor, incluidos profesionales con décadas más de experiencia que ella. Pronto, el centro se hizo conocido en toda Nueva York como un lugar donde se animaba a los niños con juegos, imaginación y compasión, en lugar de miedo y presión. Familias que casi habían perdido la esperanza empezaron a recomendarlo unas a otras, y las listas de espera se llenaron rápido de niños cuyas vidas cambiaban, un paso paciente a la vez. La mejor prueba de esa filosofía todavía podía encontrarse cada tarde en los jardines de la propiedad Moretti. Un año después de aquel cumpleaños inolvidable, Lily ya no medía su mundo en pasos cautelosos.
Perseguía mariposas junto a Sofía por el césped verde, riendo tan fuerte que los jardineros a veces dejaban de trabajar solo para verlas correr, a las dos gemelas, bajo los árboles en flor. De vez en cuando, Lily tropezaba, como cualquier niña llena de energía, pero ahora simplemente se levantaba sola y seguía corriendo antes de que nadie pudiera ayudarla. Gabriel solía quedarse en la terraza, observando a sus hijas desde la distancia, recordando a aquella niñita asustada que alguna vez se aferró desesperadamente a un andador. Cada paso alegre que Lily daba le recordaba que los milagros rara vez son repentinos. Casi siempre se construyen con paciencia, a través de cientos de días comunes, llenos de amor tranquilo. La inauguración oficial del Centro Infantil Moretti reunió a líderes comunitarios, profesionales de la salud, patrocinadores de la fundación, empleados de todas las empresas Moretti y decenas de familias cuyos hijos ya habían comenzado a recibir tratamiento a través de los nuevos programas. Murales de colores decoraban la entrada, en lugar de mármol pulido. Huellas de manos multicolor cubrían un pasillo, como símbolo del camino único de cada niño. Y amplias salas de terapia daban a jardines diseñados especialmente para la rehabilitación al aire libre. De pie frente a la audiencia reunida, Gabriel llevaba puesta la misma autoridad tranquila que lo había convertido en uno de los líderes de negocios más respetados de Nueva York. Pero quienes lo conocían de verdad reconocían en él una calidez que jamás había existido antes de que Emma entrara en su vida. Cuando la invitó a subir al escenario, tomó su mano sin dudar un segundo. Mirando la sala llena de empleados, socios, terapeutas y familias agradecidas, habló despacio, dejando que cada palabra se asentara en el silencio de la sala. Hace 3 años, dijo, su voz profunda llenando el auditorio, yo creía que había contratado a una niñera. Hoy, por fin entiendo lo que la familia Moretti realmente recibió. Nos dieron a la mujer que le devolvió el corazón a nuestro hogar. Por un breve momento, un silencio absoluto llenó la sala antes de que estallara un aplauso atronador desde cada rincón. Los ojos de Emma brillaron con lágrimas mientras miraba hacia la audiencia, abrumada, no por el reconocimiento, sino por la certeza de que el sueño que había protegido en silencio durante tantos años finalmente se había hecho realidad. Antes de que pudiera decir nada, 2 vocecitas familiares interrumpieron el aplauso. Sofía y Lily cruzaron corriendo el escenario, tomadas de la mano, las dos con vestidos blancos idénticos y sonrisas radiantes. Rodearon la cintura de Emma con los brazos, con total seguridad, mirándola hacia arriba como si la respuesta siempre hubiera sido obvia. Juntas rieron y gritaron, en perfecta armonía, «Mamá Emma». Sus voces inocentes arrancaron sonrisas y lágrimas por toda la audiencia, pero nadie se conmovió más profundamente que Gabriel. Miró a las 3 personas que habían transformado su forma de entender lo que era una familia, y luego le ofreció la mano a Emma, con suavidad. Ella la aceptó, mientras Sofía y Lily tomaban cada una la mano de un adulto. Juntos, los 4 caminaron hacia la entrada del nuevo centro, uno junto al otro, dando el primer paso hacia un futuro donde muchísimos otros niños tendrían la misma oportunidad que alguna vez tuvo Lily. La oportunidad de dar sus primeros pasos valientes hacia una vida llena de esperanza. A veces, los milagros más grandes no son los que suceden en un instante. Son los que se construyen despacio, un pequeño acto de amor, un paso paciente, y un corazón fiel a la vez. Los primeros pasos de Lily no fueron solo la victoria de una niña pequeña. Fueron la prueba de que Dios muchas veces obra a través de personas comunes que eligen la compasión por encima del reconocimiento. En nuestras propias vidas, tal vez nunca lleguemos a saber que tan profundamente una palabra amable, una mano tendida o un momento de paciencia puede cambiarle la vida a alguien para siempre. Quizás hoy, Dios está llamando a cada uno de nosotros a convertirnos en ese milagro para otra persona. Si esta historia te tocó el corazón, deja un comentario y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. O comparte un momento en el que alguien cambió tu vida con un acto de bondad. No olvides darle like a este vídeo, suscribirte al canal y compartir esta historia con alguien que necesite esperanza hoy. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia con fuerza, paz, buena salud y el valor de seguir creyendo que hasta los actos de amor más pequeños pueden crear los milagros más grandes. Dios te bendiga siempre.